Espero que lo recordemos, espero que anotemos, porque aquí lo importante no es lo bien que se exponga el mensaje, sino lo bien que podemos nosotros después poderlo explicar a otros, ¿no? Y aquí tenemos una cita muy importante. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Y cómo creen ustedes que lo va a lograr? ¿Será diciéndole no lean los testimonios? ¿O léalos de alguna manera acomodada para que después entonces digan estos textos sí son y estos textos no son inspirados por Dios? Luego sigue, después de que el pueblo de Dios elimina su fe hacia los testimonios, entonces viene el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se toma incurable y termina en destrucción. Notemos cómo empezamos dudando de uno. Empezamos mirando, ¿será que esto sí es así? ¿Será que sí podemos creer en este? Y de eso nos va llevando poco a poco a dudar más, a rechazar ya las Escrituras, a cambiar los principios, a tener un concepto totalmente diferente de lo que antes creíamos. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 26, nos dice: conozco vuestro peligro. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos tomarían una posición de duda, y en mi angustia por vuestras almas quiero amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? En la forma en que ahora consideráis los testimonios, si alguno de ellos contrariase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, ¿os sentiríais con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte o el conjunto? Porque nos está atacando a nosotros, porque nos está hablando precisamente de lo que más necesitamos. Y dice: aquello que os sentís menos inclinados a recibir es la parte que más necesitamos. Lo que más nos duele de los testimonios es lo que más necesitamos. Y es lo que menos tenemos que rechazar. Los testimonios llevan el sello de Dios o el de Satanás. Un buen árbol no puede producir frutos corrompidos, ni puede un árbol maleado llevar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dios ha hablado. ¿Quién ha temblado a su palabra? ¿Cómo tomamos nosotros el escrito? Es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando encontréis a hombres que ponen en duda los testimonios, que les encuentran faltas y traten de apartar a la gente de su influencia, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. Y esto es un punto que tenemos que tener claro. Si alguna persona toma los testimonios, porque es que no estamos hablando de que las personas van a decir, no, es que no lean los testimonios. No, es que con Biblia y testimonio en la mano le van a mostrar a uno las cosas. Pero ¿qué pasa con los otros textos que no se les acomodan a su punto de vista? Entonces lo rechazan. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. O es todo, o no es nada. Son todos los testimonios, no se puede rechazar nada. Pero hay que tener en cuenta el tiempo y la circunstancia, el tiempo y el lugar. ¿Sí? Es otro espíritu, dice: la duda e incredulidad son fomentadas por los que no caminan rectamente. Están penosamente conscientes de que su vida no soportará la prueba del Espíritu de Dios, ya sea hablando mediante su palabra o mediante los testimonios de su espíritu que los llevarían a su palabra. En vez de comenzar con su propio corazón y ponerse en armonía con los puros principios del Evangelio, ¿qué hacen? Encuentran fallas y condenan precisamente los medios que Dios ha elegido para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. El problema es que muchas veces nos llenamos de resentimiento contra hermanos, contra la iglesia, contra pastores,
Y esto es lo que nos lleva a nosotros a tomar otras doctrinas. Eso es. La mayoría de los casos de las personas que se van de la iglesia no es porque la doctrina esté equivocada, sino porque tienen sus pecados acariciados o porque de una u otra manera no se han sometido a Dios, tienen resentimientos y ahí vienen los resultados. No hagamos eso. Si esa es la palabra de Dios, aceptémosla y estemos dispuestos a que el Señor nos cambie. Entremos ahora sí en materia. Hablando de Dios, hay un punto que siempre de pronto despierta la pregunta. ¿Es uno? ¿Es dos? ¿Es tres? ¿Cómo es eso? Hay muchos que inclusive se burlan de que cómo es eso, que tres dioses y que si son dos dioses y que es un solo Dios, que cómo es eso. Dejemos simplemente que la Biblia nos habla. De pronto no es el tema más profundo con respecto bíblicamente a todo este tema acerca de Dios, porque estamos tratando de aclarar algunos asuntos, ¿verdad? Ya se necesitaría entonces mirar más textos bíblicos y todo eso, y hay cantidades, la verdad, muchísimos. Pero vamos a tomar estos que nos van a dar, nos van a marcar la línea. Y todo esto debido al tiempo, obviamente. Deuteronomio capítulo 6 nos dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. La palabra uno en hebreo es echad. Pero esa palabra echad no nos da a nosotros ninguna explicación. Tenemos que mirar cómo la Biblia lo utiliza. Entonces, así como lo utiliza para Dios, también la utiliza en Génesis 2:24 para decir que por tanto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán echad, una sola carne. Está utilizando la misma palabra. Entonces tenemos que mirar cómo la Biblia utiliza las palabras. No sencillamente qué es lo que significa en hebreo, sino cómo lo utiliza. Y mirando, la utiliza así, la utiliza así, la utiliza... entonces ahora sí sé cuál es la definición. ¿Y qué? ¿Será que cuando se casan las dos personas se vuelven una sola persona? ¿Y entonces cómo hacemos? ¿Nos ponemos a reírnos de la Biblia que porque dice que se vuelven una sola carne? ¿Que porque es imposible? No, quiere decir que hay algo allí que tiene una lección para nosotros. Quiere decir que hay una unión allí, a pesar de ser personas distintas. Sin embargo, ¿hay qué? Debe haber una unidad, que en muchos casos no la hay, ¿sí? Pero que debe existir, lo mismo que hay esa unidad en Dios, también debe estar en la familia. Miremos Génesis 34:16. Entonces nos daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. ¿Será que un pueblo es una sola persona? No, no es una sola persona. Son muchas personas, pero hay una ¿qué? Hay una unidad. Es como si fuera todo un ejército, como cuando vemos el ejército que va marchando y pareciera que fuera una sola persona, porque todos mueven los pies y las manos idénticamente. O sea, hay tanta simetría. Viendo, por ejemplo, en algunos deportes que tienen que tener mucha sincronización, uno ve increíble cómo se mueven exactamente iguales, ¿sí? Eso es lo que debiera haber entre el pueblo de Dios, que se movieran iguales, que fuera como si fuera una misma persona, ¿sí? Debe haber una unidad, y estamos hablando de lo mismo, echad, una unidad. Miremos cómo también lo utiliza la Biblia. Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Y utiliza echad. ¿Y será que era un solo sueño el que él había tenido? No. ¿Qué significaba? Que tenía un mismo significado. Eran dos, lo había tenido en ocasiones repetidas, pero significaba lo mismo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo es que la Biblia utiliza la palabra uno. Dios es uno, así, pero ahí no nos podemos quedar. Tenemos que mirar el resto de la Biblia, cómo lo utiliza, qué otros textos hay, para poder nosotros aclarar estas dudas. Dios en el Antiguo Testamento habla de una manera plural. Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre, ¿sí? En Génesis 11:5-8 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así Jehová esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Notemos cómo dice descendamos
y confundamos sus lenguas. Génesis 3, 21 y 22 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y la mujer túnica de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová a Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Muchos piensan que esa expresión nosotros, hagamos, es lo mismo que utilizan los reyes o la realeza cuando dice nosotros el rey de España o nosotros el rey de Inglaterra habla de esta y esta manera, y que es una forma de autoridad para hablar. Pero ¿no será más bien que los reyes están atribuyéndose el papel de Dios a que Dios se esté atribuyendo el papel de rey? Es que los reyes y los faraones y los césares se atribuían el papel de Dios. Entonces copiaban lo que Dios hacía. Y Dios se expresaba de esa manera. Pero no porque se expresara así, sino porque hay algo más que nos quiere dar la Biblia. Hay dos palabras que se utilizan para referirse a Dios. Una es Él, la otra es Elohim. Él es singular y Elohim es plural. Y la palabra Elohim se utiliza 2552 veces en la Biblia, haciendo ver que los escritores de la Biblia prefirieron la palabra plural para referirse a Dios y no la palabra singular. También es verdad que esta palabra Elohim no es un nombre de Dios, sino es como en español, es Dios, pero Dios no es un nombre. ¿Me hago entender? Porque también esa palabra Elohim es aplicada a los jueces, es aplicada a los ángeles, es aplicada a los hombres, es aplicada a los padres también, como dioses para sus hijos. Los jueces eran dioses para el pueblo, Moisés era como Dios para el pueblo, y se utiliza la palabra Elohim. Pero es interesante cómo la Biblia utiliza esa palabra en plural para referirse a Dios. Vamos a seguir mirando en la Biblia. Génesis 1, 1 al 2, encontramos cómo Dios crea el cielo y la tierra y cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no dice Dios mismo se movía sobre la faz de la tierra? ¿No era más fácil decir eso? Si Dios es omnipresente, pues Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, perdón. Si Dios es omnipresente, pues ¿para qué ir en tantos detalles? Ahora, según el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Verbo es el que crea todas las cosas. ¿Sí? Yo estoy yendo rápido porque doy por sentado de que ustedes conocen muchos de estos textos. ¿Me hago entender? Para no detenernos en cosas que de pronto podemos seguir investigando. Este tema es un tema largo, lo estamos resumiendo para que nos quepa en esta tarde. ¿Bien? Y dice, todas las cosas por Él, es decir, ¿por quién? Por el Verbo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué hizo el Verbo? Se encarnó. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Ahí está el Verbo, se encarna, es decir, Jesús. Y miremos lo que nos dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es entonces el creador de todas las cosas? Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas. Eso es lo que nos dice tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ahora miremos qué nos dice el Espíritu de Profecía, a ver si corrobora esto o no. ¿Será que solamente el Padre y el Hijo estaban presentes en la creación? Porque es que si leemos Patriarcas y Profetas solamente encontramos a Padre y a Hijo en la reunión. ¿Para qué? Para el plan de la redención. Y entonces muchos leen esto y ven en las visiones de la hermana White donde ella veía al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo. Y en la creación, el Padre y el Hijo. Y en el plan de la redención, el Padre y el Hijo. Y cuando se encuentran con estos textos, entonces ¿qué dicen? Esto no es inspirado. Ahí está el problema. Pero si vamos a tomar el Espíritu de Profecía, entonces hay que tomarlo todo. Y si vamos a tomar la Biblia, entonces tenemos que dejar que la Biblia también nos hable tal cual como está. No hacerla torcer. ¿Pero qué nos dice allí?
la divinidad se conmovió de la piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Aquí hay un problema, y es en cuanto al concepto de Trinidad. Porque hay muchos que no lo entienden correcto. Y de hecho, de pronto la pregunta del hermano Rigoberto, escuché a un predicador famoso de la iglesia adventista decir, Stephen Bohr, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, diciendo que el rol de Padre, Hijo y Espíritu Santo es intercambiable. Es decir, que el Padre pudo haber sido el que vino a esta tierra, y que pudo haber el Hijo dicho al Padre, bueno, entonces yo me quedo aquí, tú eres el que te vuelves subordinado mío, y tú eres el que vas a la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Esto ya es otra cosa. Ahora, una cosa es decir Padre, Hijo, Espíritu Santo y aceptar lo que está escrito. Si Jesús dice mi Padre, bueno, ¿cómo será? Ya lo veremos allá. Pero a decir de que el Padre pudo haber venido y haber muerto por nosotros, y Jesús pudo haberse quedado haciendo las veces de Padre. O viceversa, el Espíritu Santo pudo haber dicho, no, yo soy el que me quedo, y vaya mejor Jesús, y Dios entonces se convierte en ese Espíritu que... No, o sea, esto es otra cosa totalmente diferente. Vamos a aceptar lo que está escrito, y no vamos a especular de ahí en adelante de lo que haya. ¿Sí? Miremos entonces qué nos dice la Review and Herald del 7 de enero de 1902. Dice, Cristo vino a este mundo y estuvo ante los hombres con el amor almacenado de la eternidad. El amor almacenado de la eternidad. Eso me gustó muchísimo cuando lo leí. Dios tenía ese amor almacenado por la humanidad y viene y lo vierte en Jesucristo. Muy lindo. Ahora dice, todo el océano del amor divino fluía de su gran centro. ¿Qué era lo que fluía? Un océano de amor. Un océano de amor. Que estaba represado, que estaba almacenado por la humanidad. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Esto es increíble. Esto de verdad es increíble. Miren, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban trabajando en favor del hombre. Cada poder en el universo celestial fue puesto en actividad para llevar a cabo el plan de la redención. Se levantó la cruz del Calvario y mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo sufrió por el injusto, para convertirse en el justificador de todos los que creen en Él. Él tomó la naturaleza sobre sí mismo para poder, la naturaleza humana sobre sí mismo para poder ser participante con nosotros en todas nuestras tentaciones. Recubrió su divinidad con humanidad para que al soportar la agonía de la cruz pudiera hacer su alma una ofrenda por el pecado. Muy lindo. ¿Cómo era conocido Jesús en el Antiguo Testamento? Como Miguel. ¿Y qué significa Mijael en hebreo? El que es igual a Dios. Mi quiere decir quién, ja igual el Dios. ¿Se acuerdan que veíamos la palabra él? Mijael, el que es igual a Dios. Y si nos ponemos a estudiar acerca de Jehová del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ese Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Lo que pasa es que no vamos a entrar en tantos detalles sobre esto. Este es un estudio, digámoslo así, más avanzado. El estudio primario lo vieron cuando estaban viendo los principios o cuando están estudiando riquezas escondidas, entonces ahí entran en todos esos puntos. Pero esto ya es un estudio avanzado, entonces vamos a saltarnos un poquitico esos pasos. Pero si nos ponemos a investigar, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús, porque Jehová dice, nadie ha escuchado, ¿cómo es que dice? Nadie ha visto al Padre, nadie ha oído su voz. Y si nos ponemos a mirar, Él fue el que habló en el monte Sinaí, Él fue el que estaba hablando cara a cara, etcétera, etcétera. Él era el ángel de Jehová, ¿sí? Y ahí tenemos algunos de los textos en donde podemos darnos cuenta que Miguel era la forma como Jesús era conocido en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, como el príncipe del ejército de Jehová y también como Jehová. Sin embargo, aquí tenemos algunos textos que podemos utilizar
Por ejemplo, Génesis 19:24. Aquí tenemos dos Jehovás. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuál era el Jehová que había venido a visitar a Abraham? Jesús. Y el otro Jehová. Ahora, por esto no quiere decir que vamos a decir tenemos dos dioses. Así la Biblia diga Jehová y Jehová, no vamos a decir dos dioses. Porque la Biblia dice que es un solo Dios. Entonces dejémoslo así. ¿Por qué nos metemos a decir, no, es que nosotros adoramos dos dioses? O adoramos tres dioses. ¿No? Dios dice, o la Biblia dice, un solo Dios. Dejémoslo así. ¿Me hago entender? Son cosas que de verdad que se nos salen de nuestra comprensión. Dejemos lo que está escrito como está escrito. Zacarías capítulo 2, versículo 8 al 10 nos dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Se dan cuenta? Jehová dice, me enviará. Y después dice, he aquí, vengo. ¿Quién es el que viene? Jesús. Y moraré en medio de ti, ha dicho ¿quién? O sea que Jesús es Jehová. Claro, porque es el mismo que está diciendo. Ah, bueno, entonces ahí están. Miremos Salmo 53. ¿Vendrá nuestro qué? Entonces Jesús es Dios. Claro que sí, porque Él es el que viene. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Y viene a juzgar a su pueblo. Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová, Rey de Israel? El Padre. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Jesús. ¿Y cómo lo llama? Ambos lo llaman Jehová. ¿Sí? ¿Queda claro? Jesús es Jehová. El Padre también es Jehová. Porque así lo dice la Biblia. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Vamos a mirar otro texto. Aquí en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 7 y 8. Nos dice de la siguiente manera. Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aun los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. El que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Cómo se llama Jesús? ¿Quién es el que viene? Todopoderoso. ¿Será que entonces hay diferencia entre el Padre, que es todopoderoso, y el Hijo, que es poderoso, según lo que dicen los testigos? No, Jesús también es todopoderoso. Bien, aquí vamos a mirar una cosa muy importante. Y es cómo es que se ha dado la revelación a través de los tiempos. Me llama la atención lo que dice Testimonios Selectos, tomo 2, página 14. Dice, el gran Creador congregó a la hueste celestial para conferir en presencia de todos los ángeles honor especial a su Hijo. Estaba sentado el Hijo en el trono con el Padre y a su alrededor agrupaba la celeste multitud de santos ángeles. Entonces declaró el Padre que había ordenado que Cristo su Hijo fuese igual a Él, de modo que doquiera estuviese la presencia del Hijo, fuese lo mismo que su propia presencia. Pareciera como que el Hijo antes no tenía la misma posición que el Padre. Pareciera como que Jesús lo está elevando en ese momento y antes no lo tenía. Vamos a ver si eso es lo que quiere decir, porque muchos de estos detallitos son los que hacen a muchas personas poner a Jesús inferior. La palabra del Hijo había de ser obedecida tan prontamente como la del Padre. Investía a su Hijo de autoridad para mandar la hueste celestial. Especialmente iba su Hijo a obrar conjuntamente con Él en la proyectada creación de la tierra y de todos los seres vivientes que habían de poblarla. Su Hijo ejecutaría su voluntad y sus designios, pero no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en el Hijo. Hasta ahí de pronto hay una duda. Vamos a mirar lo que nos complementa otras citas del Espíritu y Profecía.
Porque una no es el total, están otras. Y la otra no es que me eche por tierra la una, sino que me complementa. Son complementarios. Miremos qué nos dice Historia de la Redención, página 13. Dice: le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados. Perdón. Y que siempre había estado a la diestra del Padre. ¿Desde cuándo había estado Jesús a la diestra del Padre? Siempre. ¿Tuvo inicio Jesús? No. ¿Había algún momento en que había nacido del Padre? No. Siempre había estado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio. Entonces, ¿cuál había sido la razón de la reunión? Que había alguien que había puesto en tela de juicio la posición de Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que hacer el Padre? Ratificarlo, decir, bueno, vamos a hacer una reunión, este es mi hijo y él merece toda autoridad, merece toda... Siempre ha estado a la diestra, no ha habido ningún cambio. Lo que pasa es que el señor Lucifer la está cuestionando. ¿Sí? El señor Lucifer la está cuestionando, entonces hay que aclarar bien las cosas. Bien, miremos ahora lo que nos dice Patriarcas y Profetas sobre el mismo punto. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. O sea que a los ángeles no les era tan claro la posición de Jesús. Porque eran creados ellos. Porque ellos eran creados. Y como que para ellos todavía como que no comprendían bien. Ahora imaginémonos, si para ellos allá en el cielo la posición de Jesús todavía no era clara y el Padre tuvo que explicársela, imagínense nosotros. ¿Y para dónde vamos ahora? Bueno, si seguimos, los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo, se postraron ante Él, ¿sí? Y sigue diciendo, la exaltación del Hijo de Dios como igual a la del Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien según se alegaba tenía también derecho a recibir reverencia y honra. ¿Cómo se estaba comparando con Jesús? Quiere decir que él no entendía, ni los ángeles entendían la diferencia entre Jesús y él. Y ellos, sí, correcto. No entendía la diferencia, pensaba que era igual y no, pues yo también, ¿por qué no? Pero no, ya un momentico, él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él merece toda honra, usted es un ser creado, que viene a reclamar atributos o... Esto no es así. O sea, los ángeles no tenían plenamente claro quién era Jesús, porque para cuestionar eso y para dudar de Jesús era porque todavía no estaba claro, ni siquiera para él. ¿Qué quiere decir con esto? Que la deidad se va revelando progresivamente. ¿Me hago entender? A sus criaturas. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. No había nada diferente. No era que Jesús estuviera más o... No, seguía igual. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones, sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Notemos cómo se va revelando progresivamente. Ahora, ¿será que si nosotros solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento, ¿será que pudiéramos claramente definir a Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento? No cabía. ¿Ustedes creen por qué razón los judíos no aceptan a Jesús? Porque ellos, teniendo el Antiguo Testamento, no ven claramente Jesús o el Padre y el Hijo. Ellos solamente ven ¿a quién? A uno solo. Con el Antiguo Testamento solamente llegamos a la conclusión de que es que uno solo. De pronto se ve Jehová y Jehová, pero ellos lo entienden como que, bueno, Dios es omnipresente y estaba arriba y estaba abajo. Pero no lo entienden como nosotros lo vemos a la luz de ¿qué?
del Nuevo Testamento. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo la revelación va siendo progresiva. El Nuevo Testamento entonces ahora nos dice, ya un momentico, ¿usted cree que el del Antiguo Testamento era el Padre? Pues no, no era el Padre, era el Hijo. Y por eso cuando Tomás le pregunta, muéstranos al Padre, dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me reconoces. Si Él era el Dios del Antiguo Testamento, los discípulos esperaban que Él les mostrara al Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús dice, pero tanto tiempo llevo con vosotros, porque Él era el Dios del Antiguo Testamento. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Exactamente, y por eso Santiago creo que es Hebreos, que nos dice, el legislador es el que salva y que condena, o el que dio la ley, o algo así, se me fue el texto bíblico. Pero ahí tenemos muchos textos. Lo que pasa es que no quiero centrarme en eso, sino quiero que miremos la problemática, ¿sí? Y aclaremos estos puntos difíciles. Ahora, mira lo que dice, por ejemplo, consejos a escritores y editores. Dice la hermana White, dice, publicad la verdad, no publiquéis error, no tratéis de explicar con relación a la personalidad de Dios, no podéis dar una explicación más allá de lo que la Biblia da. Lo que la Biblia dice, si la Biblia dice otro consolador, bueno, es otro consolador. Si la Biblia dice hijo de Dios, bueno, es hijo de Dios. ¿Cómo? Ah, no, pero es que si hay hijo, entonces debe haber una mamá. ¿Sí o no? Para que haya una mamá, para que haya un hijo tiene que haber una mamá. Entonces, papá, mamá, hijo. No, así no es. Sencillamente es padre, hijo. ¿Cómo es eso? Bueno, unos dicen, no, es que Jesús entonces tuvo que haber nacido, porque para ser hijo tiene que haber nacido. Pero ¿dónde en la Biblia, por ejemplo, aparece una cita que diga que Jesús es, o se llama hijo por el hecho de haber nacido? En cambio, sí encontramos citas que hacen ver por su encarnación y por su resurrección. ¿Sí? Ahorita las vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que en el momento de la rebelión de Lucifer, la posición de Cristo es desconocida para los ángeles. Pero más adelante, con el Antiguo Testamento, no hay claridad en cuanto a Jehová y a la identidad del ángel de Jehová. Con el Nuevo Testamento, entonces, la naturaleza de Cristo se aclara y se entiende que el Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Pero después Dios nos da algo que nadie más tiene. Y entonces tenemos que estar súper felices con esto. Y es el Espíritu Profecía. Se le da claridad a la naturaleza divina y humana de Cristo. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos viendo. Dios, netamente y con toda la máxima posición, era Jesús. Pero también hombre. Entonces todas esas cosas nos las aclara también el Espíritu Profecía. ¿Y qué más nos aclara? A pesar de que se define a una tercera persona, no se dan detalles, ¿cierto?, sobre el Espíritu Santo. Muchos detalles todavía no se dan. Por ejemplo, ¿será que dónde dice que podemos orarle al Espíritu Santo? ¿Está escrito? No está escrito. ¿Dónde dice que tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Tampoco está escrito. Pero sin embargo es una tercera persona de la deidad. Entonces ahí es donde están cosas que están reveladas, cosas que no están reveladas. También es en el Nuevo Testamento donde se define el Espíritu Santo. Entonces hay muchas cosas todavía en el aire con respecto al Espíritu Santo. Sí, hay muchas cosas que no, solamente aferrémonos a lo que hay, lo que está escrito solamente.